que la concepción que de pronto tenía nuestra era diferente a la que hoy ya tiene. Entonces, allí ha radicado la importancia del diplomado. 1, 2, que las mismas instituciones representadas acá, yo sé que al salir, al terminar este proceso, nos van a sentir de punto de apoyo para con aquellas otras instituciones que no han podido todavía asimilar el compromiso que tienen en el proceso, no el compromiso que tienen para con las víctimas, sino el compromiso que tienen en el proceso de la generación de la ley 1441. Álvaro, ya casi lo mismo es lo que yo iba a decir. No, sino que de pronto la importancia, o sea, más que todo la importancia de este diplomado ha sido la relación entre las instituciones y nosotros como víctimas, que de pronto antes de esto, a pesar de que siempre había un poco de acercamiento, no obstante, a pesar de todo, nos miraban de pronto como algo que no existía, como algo que no sirve, como algo que no se ve muy bien. Hoy en día, tanto las instituciones como nosotros aquí presentes, las víctimas y los representantes de víctimas, de pronto ya tenemos otra mentalidad muy diferente a que cuando entramos aquí. De hecho, la persona, cuando yo el día que comenzamos, yo traía de pronto una mentalidad muy diferente a lo que estoy viendo, a lo que hoy estoy mirando. Y yo he lamentado personalmente, de pronto la ausencia de las personas que comenzaron y que de pronto han fallado, porque yo soy uno de los que digo, a mí me gusta de comenzar la clase junto con el que va a exponer. Cosa de que cuando usted comience, yo llego 5, 10, 15 o 20 minutos después, le pierdo el rumbo a la clase. Pero ese soy yo personalmente, pues que hablo. Entonces, ¿cuánto más si de pronto yo pierdo 1 o 2 o 3 o 4 clases? Entonces me queda ese vacío, ya yo lo tengo. Entonces, las instituciones que hoy aquí están, por lo menos yo he tenido siempre la posibilidad de, o sea, sí o sí, de pronto hoy me relaciono con ella, mañana me relaciono acá con la otra, o sea, me he ido intercambiando y siempre ha estado acercándome a las demás instituciones como a la del vicepresidente, a los periodistas, bueno, en fin, a todas. Entonces sí he visto la importancia de esto que realmente, o sea, hasta ahora yo creo que ha sido lo mejor que se haya podido inventar. Mire, entonces, crear encuentros entre partes significa reunir sinergias e intereses diferentes. Acuérdese de eso, acuérdese de su propia personalidad. Acuérdese cómo es usted como ser humano, como funcionario, y qué responsabilidades le cabe institucionalmente dentro de la implementación de esto. El asunto es pensarnos más integralmente como seres humanos. Y ojo, aquí es donde viene una clave bien importante: la práctica y el concepto. Y ahí es donde les recuerdo lo del enfoque basado en derechos humanos. Lo de que yo decía que es importante respetar los derechos de las personas, respetar los derechos de los más vulnerables, respetar y hacerlos cumplir. Pero si yo, por ejemplo, tengo capacidad económica y le estoy pagando una miseria a la persona que me apoya, pues entonces ahí ¿qué coherencia tengo con el discurso? Entonces lo importante entre la práctica y el concepto es la coherencia. Eso es vital. Porque es que no es solamente decir qué es reconciliación, no, es que tú la asumas como algo importante y como un elemento, pura metodología para solucionar conflictos, para superar estados donde tú no te sientes bien. Esto es un asunto muy integral. Colombia necesita encontrar la reconciliación por el tema de la innovación. La innovación, pensar y hacer las cosas de manera diferente para que tengamos resultados diferentes. Aquí muchos han hecho ejercicios de formación en diplomados, y yo tenía, cuando creamos eso con Ana Ligia, con Loris, con Cindy,
con Manuel, con Rodrigo. Yo decía, pero han habido muchos diplomados sobre el tema de derechos humanos, sobre víctimas. Entonces yo digo, no, yo quiero hacer las cosas diferentes para que la gente salga con una cosa completamente diferente. Y hemos ido en la ruta correcta con muchísimos aprendizajes y que nos falta mucho, por supuesto. Esto no es un proceso ya creado. Y lo que hablaba de asumir un compromiso de que tenemos y necesitamos crear un espacio para pensar y para que asumamos el doloroso pasado. Esto es lo más grave, esto es lo más difícil y complejo de hacer, porque siempre van a haber personas que nos van a recordar que hubo víctimas, que hubo actores, que usted hizo, que usted deshizo, que usted dejó de hacer. Pero ustedes como funcionarios públicos y como líderes de víctimas necesitan crear herramientas innovadoras para asumir esto y para comenzar a pensar eso del futuro compartido. Yo, como soy un cuchito que tiene más de 30 años, siempre le digo a los jóvenes, a los pelados, a los jóvenes como Jessica, como Marla, como Paola, o sea, a los que son, a los pelados, a los jóvenes, y unos jóvenes hasta aquí, hasta los 28. Yo ya soy mucho, ya tengo 33 años, ya soy mucho, ya me considero viejito. Entonces le dicen, no, es que yo te ayudo porque los jóvenes son el futuro de la sociedad. No. Esos son el presente, o sea, todos somos el presente. Y aquí hay personas valiosas como el juez, como mi amiga Alba, como Manuel, como muchos de ustedes, como Rosa, como todos y cada uno de nosotros, que han vivido o hacen parte, su generación hace parte de un pasado doloroso, pero que entre todos necesitamos comenzar a construir ese futuro que vamos a compartir con otros. Para eso necesitamos crear lo siguiente: crear o generar o prepararse para esa fase. Recuerden que esto ya es el elemento de transformación que nos permita superar o andar de un estado de enfrentamientos permanentes a una fase de condiciones de paz y de acuerdos, de negociaciones. Ahí viene el tema de la paz y el desarrollo. Esto es bien importante y para eso es que estamos en este diplomado. El tema de las capacidades y de la arquitectura institucional. La ley de víctimas, ustedes son fruto de esa arquitectura institucional para atender a las víctimas. Pero esa arquitectura institucional necesita modificarse o prepararse para crear la infraestructura para la paz. Es que la infraestructura para la paz tiene de Valencia acá, Zulín y Eidelka y Yesenia y William. Yo me acuerdo cuando venía de San Pedro y tenía que pasar por el puente o pasar el río por el planchón porque no había puente. No hay derecho todavía, están construyendo. Entonces yo cuando me vine esa vez por San Pedro para acá a Valencia de Tierra Alta, yo decía, pero ¿por qué no hay un puente sobre esta población? O sea, ¿por qué no lo hay? Entonces, crear la infraestructura es prepararse para cuando comience a allanarse ese camino, esa carretera, ese tránsito de la guerra hacia la paz, nosotros estemos listos. Que mis colegas del INCODER puedan, a través del desarrollo rural, de que se sepa con nuestros colegas de notariado qué pasó con la tierra, cómo está la tierra, los del IGAC, pero también los colegas de la unidad de víctimas y la unidad de restitución que con sus capacidades ya ganadas ayuden a fortalecer esa infraestructura en donde no hay Estado. Es que el problema es que no hay,
la falta de Estado nos ha generado desconfianza en la sociedad. Yo desconfío profundamente del Estado colombiano, de muchas entidades, profundamente. De la primera entidad que desconfío es del Congreso, porque es que uno sabe cómo entran las leyes, los proyectos de ley, pero nunca sabe cómo van a salir. Esta salió bien. Aunque Catalina nos dijo, pero hay personas que no creen en las alcaldías. Ustedes lo viven a diario, ¿cierto? Hay personas que no creen en los jueces, no creen en nada. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y para eso necesitamos crear infraestructura. Desde su trabajo, desde lo que usted hace. ¿Cómo? Ahí es donde viene el tema innovador. Yo sé cosas, pero mira que todo va. Mira, yo desconfío mucho del Estado, lo voy a confesar, pero soy uno de los primeros que defiende la institucionalidad porque se necesita. O sea, el Estado es el órgano, la entidad que nos ayuda con el tema del proyecto de nación. Hay muchas personas que son anti-Estado. Yo me considero pro-Estado, tengo una visión neoinstitucionalista del asunto. Creo que esto es articulado, creo que esto es dialogado, creo que esto es a partir de generar procesos de gobernanza entre todos los asuntos. Yo incluso estoy trabajando un concepto de gobernanza para la paz y la reconciliación. Es muy difícil ese concepto, porque no tenemos las instituciones para la paz, desafortunadamente, que hay que crearlas, y eso ya se viene. Eso dentro de un año, mire, es volver esto un asunto más legítimo, que no sea solo el símbolo de la paz lo que nos agrupa y lo que nos une. Y lo más importante es que hay que construir las relaciones en un proyecto de largo plazo. Eso es lo que le ha permitido, por ejemplo, a naciones como Alemania superar los horrores, lo que les dejó la Segunda Guerra Mundial, porque ellos quedaron como unos parias en el mundo, los alemanes, y ahora son una de las potencias del mundo. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Creyéndose el asunto, creyendo de que sí podían y eran capaces. Bueno, además que los alemanes tienen unas características culturales, pero imagínese usted, en una guerra donde 55 millones, 60 millones de personas murieron, donde ellos fueron uno de los responsables y además fueron derrotados. Reconstruir la sociedad alemana, eso fue un reto. Y no fue un asunto fácil, pero miren cómo están ahora. Japón, los japoneses. ¿Y los Juegos Olímpicos qué? En el 74, 20 años después de la Juegos Olímpicos. Han hecho 2 veces Juegos Olímpicos desde... Ah, no, mentira, eso fue Corea. Hicieron mundial, o sea, todas las cosas nos pueden dar ejemplos de que es posible, pero uno se tiene que creer el asunto, creer y ganar confianza. Por último, vamos a observar un último video relacionado con el tema de bueno, obviamente les voy a dar la palabra antes del video. Es cortito. Exacto. Hoy le escuchamos en el currículum, muy cierto. Pues decía cuando empezamos que la paz la debemos buscar en lo que hacemos nosotros diariamente como funcionarios, como contratistas públicos. Hay un tema que me preocupa mucho y era lo que comentaba cuando inicié Tomás, y era el tema de la atención en
la Casa Popaya. Entonces, algo que es muy cierto y es que uno, todo lo que cree que se puede, hacer las cosas con amor, hacerlas con compromiso y dejar como de criticar porque tú lo haces o tú no lo haces, sino desde nosotros, cómo lo hacemos. Hay un tema y era, bueno, nos preocupaba la atención en la Casa Popaya, pero y como las víctimas siempre llegaban a comentar, pero ¿quién hace esto? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Luego llegaron los seguimientos de audiencia. Cuando ya vienen los seguimientos, la primera sentencia fue en febrero de 2013. La primera audiencia fue en marzo 2014, primera audiencia de seguimiento. Entonces, cuando llega esa primera audiencia, ahí sí fue cuando vimos que muchas instituciones salieron a, ¿o qué hacemos? Ahora no vamos a responder. Entonces, como nos dimos cuenta, o sea, como buscar el por qué no había información, de pronto el profesor era nuevo, nosotros mismos estábamos informados, las víctimas no estaban. Bueno, entonces ahora sí también empezó un trabajo muy bueno con la unidad de víctimas, empezamos, estaba Caterina, ahorita con Sergio. Entonces llamamos a las entidades y hay un espacio que se llama oferta institucional, se hace todos los miércoles, se unió el SENA, se unió el CBF, es una actividad que son muy interesantes. Entonces no es mirar lo malo, no es decir, ¿por qué después de un año aparece a la atención de las víctimas solo con un seguimiento de audiencia, si no miremos lo bueno? Toda esta gente que ya viene, ya va a tener una atención inmediata. Entonces eso es como qué hacemos y cómo lo mejoramos todos los días y no como quedarnos no mirarlo como un error. Pues, profesor, exactamente, es que el control de la audiencia, la idea no es tratar de costear a las entidades que están metidas en esto. Se le ha dado un espacio temporal para que unan sus esfuerzos, presenten soluciones y ahora sí el seguimiento casi había no, pero sí se está haciendo todo lo que es la distintas sentencias de seguimiento, incluso hay un seguimiento del tribunal esta semana, el 17, y yo tengo también un seguimiento esta semana. Entonces, las entidades han tenido la oportunidad de mirar qué están haciendo, qué van a presentar para mirar. Porque no tendría sentido proferir una sentencia y al mes o a los 15 días llamar a las entidades, vengan acá, ¿qué están haciendo? Y ya no, estamos en la primera de cambio, estamos intentando coordinar, y entonces, pues vamos a ver ahorita, la ejecuta ya pues no sería muy válida, toca mirar porque se han tenido espacio. Yo soy de los que creo que que se pueda, ya se crean más espacios y el tema de compromiso, por lo menos en el caso de Valencia, que pronto no decía, pero Valencia desde el primer momento que se pisó, uno encuentra la colaboración de parte de todos los funcionarios de todas las fuerzas lo que no porque estén aquí, sino que así es, y eso facilita muchísimo el trabajo. Yo pienso que miren, yo veo una cosa muy interesante acá en Córdoba, y es que las entidades y sobre todo las víctimas como que dicen, eso es lo que siento y lo que veo, si estoy mal, por favor, corrijan, ustedes tienen derecho a darme palo. Se dieron cuenta de que en un escenario tan adverso y después de todos los horrores que vivió, toda la indiferencia que ha mostrado mucha de la sociedad cordobesa con el conflicto, con las víctimas, como que ya estamos entrando en un proceso de que se necesita hacer efectiva la ley, pero se necesita mostrar eso que tú dices, los resultados y las cosas buenas.
Que si tenemos que mejorar, por supuesto, no es que hasta ahora llevamos 2 años de 2 años y medio de implementación y eso no es fácil. Hay algo que me dice mucho Absalón Machado frente al tema de la institucionalidad, bueno, con el desarrollo rural, pero eso también vale para la otra institucionalidad, y es que a veces uno tiene que subvertir el Estado, y subvertir el Estado no significa reemplazar lo que existe, sino crear innovaciones en las propias entidades para que se pongan al servicio de las personas, los ciudadanos. Es decir, eso es un esfuerzo, pero también significa reaprender. La articulación no es solamente de las entidades. Qué bueno que las víctimas, las organizaciones que lo representan también se sientan parte de esa sinergia, parte de esa articulación. Y seguramente una fortaleza de este diplomado, que lo miraremos dentro de un mes, es si efectivamente logramos esa articulación en los proyectos, en los trabajos. O sea, es un proceso que todavía tenemos que aprender mucho. Tenemos que aprender porque no la sabemos todas. Entonces miren, les dejo, estoy buscando, Pablo, ¿cómo es la página del centro? Está Centro Nacional de Memoria Histórica. Centro Nacional, ¿así de largo? Espérenme un segundo porque creo que no es así. Que ahí voy a buscar una noticia. A ver si me sale. Esperen un segundo. ¿Qué noticia está buscando? A ver si miramos lo de Alexander Puerta. ¿Sí has visto? Sí, pero está en la serie, no Centro de Memoria. No, está en el Centro de Memoria. Yo siempre la busco por ahí. Como estuvieron antes del conflicto, volver a realizar todas sus tradiciones, sus culturas, sus fiestas, todas sus costumbres. Reconciliación Colombia nace para convocar a los colombianos a trabajar por un objetivo común. Hoy nuestro país cuenta con centenares de historias ejemplarizantes que nos demuestran que la reconciliación sí es un sueño posible. Esta iniciativa busca visibilizarlas y darle voz a sus protagonistas. Una fase de investigación de 8 meses ha permitido identificar más de 400 iniciativas de reconciliación en todo el país, que son el insumo para convocar y realizar 4 encuentros regionales, un encuentro nacional, una página web, 5 publicaciones y lanzamiento de incentivos para los empresarios, gobernantes locales y regionales y organizaciones sociales para estimularlos a trabajar cada día más por la reconciliación del país. Hemos dividido el país en 8 regiones: Antioquia, Gran Tolima, Centro, Pacífico, Caribe, Orinoquía, Eje Cafetero y Oriente. En cada encuentro, 2 de estas regiones se sentarán a dialogar entre sí, compartirán sus experiencias y su conocimiento. El objetivo es que las regiones se tiendan puentes para construir una reconciliación sobre la base de la confianza, el respeto y un trabajo compartido. Poder devolver la institucionalidad a toda esta comunidad que sufrió tanto en años anteriores. Reconciliación es buscar la manera para olvidar todo lo que en algún momento nos hizo daño y comenzar una nueva historia a partir de la solución de los conflictos, de la solución de las diferencias, de la solución de los problemas. En la mesa humanitaria partimos del presupuesto del trabajo por una sociedad que resuelva sus problemas por métodos diferentes al conflicto, a la violencia y al respeto a la diferencia. Yo como líder le digo a los campesinos que no vendan su tierra, que la cultiven, que le pongan amor, que la tierra es nuestra sangre, donde ella nos da todo. Es poder jugar deporte juntos, es poder reunirnos todos sin ninguna clase de prejuicios, no mirándonos mal los unos a los otros. La tarea no solamente se limita a hacer la firma del acuerdo, sino una tarea que implica
organizar la institucionalidad, organizar el tejido social, organizar la participación y por consiguiente también darle un orden al territorio. Es entender circunstancias de una y otra parte, tratar de ponerse siempre en el lugar de los oír, apartar rencores y odios. Este tercer encuentro unirá a aquellos protagonistas de los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia, Meta, Casanare, Arauca, Pichada, Guainía, Paupés, Guaviare y Amazonas, que con valentía y dedicación han trabajado durante muchos años por la reconciliación de sus territorios y tienen conmovedoras historias que nos demuestran que la reconciliación sí es posible si todos trabajamos juntos. Volverse a encontrar en un espacio en donde sabemos que hubo una conflictividad muy profunda, pero que ese reencuentro logre nuevamente volverse a visionar en un futuro posible para las partes que han estado en contienda. Porque la reconciliación implica el reencuentro de las personas y los sujetos verdaderamente activos tanto de la violencia como de la reconciliación somos las personas humanas, somos los colombianos. Reconciliación Colombia, más diálogo, más región, más acción. Por primera vez, las regiones hablan entre sí. Ahí hay unas historias supremamente interesantes. A ver si ya me abrió la pantalla. Quiero que leamos. Un apartado, creo que es apartado turbo, muy cerquita. Eso ocurrió en 1999-95. Entonces resulta que este hombre es el único sobreviviente de esa masacre. Asesinaron a más de 20 trabajadores de una finca bananera que queda ahí. Los comandos populares, creo que fueron las FARC, en el enfrentamiento que había ahí. Vamos a leer muy rápidamente para que veamos. 20 de septiembre de 1995. Eran las 5 de la mañana y el bus en que nos movilizábamos realizaba el recorrido acostumbrado hacia el corregimiento de Nueva Colonia, eso es en Turbo. Allí quedaba Rancho Amelia, una finca bananera donde yo trabajaba en el Urabá antioqueño, en el sector debajo del Oso, ubicado a 4 kilómetros de la carretera principal entre Turbo y Apartado. Un grupo de hombres armados con AK-47 ordenó detener el vehículo. 5 integrantes ingresaron al bus, se identificaron como miembros del quinto frente de las FARC y ordenaron al conductor dirigirse hasta un sendero que había aproximadamente 200 metros más adelante. En el lugar que les habían indicado los esperaba otro grupo de hombres armados. No sé exactamente cuántos eran, dice Alexander, pero rápidamente rodearon el bus mientras los guerrilleros que estaban en el interior nos dijeron que bajáramos uno por uno. A pesar del temor, obedecieron la orden. Al descender, cada uno de los ocupantes del bus le amarraron las manos detrás de la espalda con nylon y los obligaron a acostarse boca abajo. Luego, en total estado de indefensión, fueron fusilados. Sentí que las ráfagas quemaban mis piernas, por instinto levanté la cabeza para saber qué sucedía y fue en ese instante en que una bala ingresó por mi ojo derecho y salió por el pómulo izquierdo. Para terminar la masacre y no dejar testigos de lo sucedido, los guerrilleros empezaron a rematar con machetes a los heridos. Todavía consciente y a sabiendas del destino que le esperaba, Alexander solo atinó a decirles: Cristo los ama. De vuelta recibió manazos, golpes y patadas que le destrozaron su rostro. Al final, 2 machetazos en el cuello le hicieron perder el conocimiento. Alexander había sobrevivido. Nos vamos, fueron las palabras que escuchó cuando recuperó la conciencia y se percató que sus victimarios se iban. Alexander tenía 26 años y permaneció inmóvil al borde de la muerte. Transcurrieron 20 minutos hasta la llegada de Humberto Rendón, administrador de la finca donde trabajaba, quien al escuchar los disparos se dirigió al lugar para ver qué ocurría.
Sin perder un solo segundo, Humberto llevó al Hospital Regional de Apartado al único sobreviviente de esta masacre. Allí trataron sus heridas, sin embargo, por la gravedad de las mismas, al mediodía de ese 20 de septiembre fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. 3 meses de recuperación, de hospitalización y un largo proceso de recuperación. El milagro. Alexander fue sometido a una reconstrucción facial, perdió un ojo y su cuerpo quedó marcado con cicatrices de todos los tamaños. Hoy él cree que fue un milagro de Dios. Siempre he sido un hombre religioso y fueron mis creencias cristianas las que me ayudaron a luchar por mi vida y las que le han permitido perdonar a quienes intentaron asesinarme. 4 años después de lo ocurrido en Bajo del Oso, Alexander llegó a la cárcel de Bellavista para hacer sus prácticas como pastor cristiano. Había decidido dedicar su vida a promulgar la palabra de Dios. Allí en el año 1999 encontró a alias el Indio, uno de los guerrilleros del Quinto Frente de las FARC, que cometió el crimen en septiembre del 95. Sin decirle su identidad, Alexander invitó a su victimario a que le contara los motivos que lo llevaron a participar en el asesinato de 25 personas. Me contó que en la zona donde ocurrió la masacre operaban también grupos paramilitares. Sembrar miedo y odio en ellos fue la razón por la que asesinaron a tanta gente inocente. Terminado su testimonio, el único sobreviviente de esta masacre contó su historia. Al revelarle quién era y lo sucedido en el Bajo del Oso, su cara de sorpresa y susto fue inocultable, dice Alexander. Ese día Alexander lo abrazó y le ofreció su perdón por lo que había hecho. A raíz de este encuentro, Alexander emprendió con otras 10 personas el proceso de justicia restaurativa en diferentes cárceles del país. Encuentros entre víctimas y victimarios del conflicto armado en los que por medio del diálogo realiza una sensibilización con ambas partes, inculcando en ellos el perdón y la reconciliación. Hoy sigue trabajando en Bellavista, El Pedregal e Itagüí. Solo hasta el año pasado, el único sobreviviente recibió la indemnización económica. Tiene claro que ese no es el motivo por el que trabaja, pues su prioridad es seguir conciliando el diálogo entre víctimas y victimarios del conflicto armado. Eso es una muestra. La narración es más dura. Él estuvo en un encuentro con nosotros aquí en Montenegro. Pero Alexander, hay algo que no dice acá el texto que es bellísimo. Cuando él le da el perdón a su victimario, inmediatamente él reconoce, no el victimario, sino Alexander dice, yo sentí que le devolví la dignidad a esa persona. Y nosotros, como funcionarios, como personas que podemos propiciar esto de la reconciliación, tenemos que propender porque algunas personas que no pueden ser victimarios, sino otra clase de personas, devolverles su dignidad como seres humanos. A los victimarios esa es una manera, ese es un mecanismo de justicia restaurativa que es preciosísimo. Pero al mismo tiempo nosotros también tenemos que encargarnos de eso. La reconciliación, que no nos alcanza el tiempo porque el tema del perdón es un asunto más complejo, pero yo sí quiero decirles que vayan pensando en cómo devuelven dignidad en el ejercicio de su función pública y de su función como líderes de víctimas y restitución de tierras. Cómo generar dignidad en todos esos espacios, en los seres humanos con los que ustedes interactúan. Es vital eso. Eso realmente es la reconciliación. En la dignidad, ya te doy la palabra, William. La dignidad de todos nuestros actos es lo que nos hace verdaderos seres humanos. William. Ese es ahí donde tengo la cuestión de ligar la reconciliación. Porque la pregunta mía sí es reconciliar, es perdonar, es reconciliar. Porque puede haber perdón, pero no reconciliación. Para que exista la reconciliación, tienen que estar las dos partes y reconciliarse las dos partes. Porque yo puedo perdonar un hecho que me han hecho, ¿sí? Y que me duele, pero la otra parte no lo conoce, no sabe que yo lo perdoné. Ese es perdón. Pero para reconciliar tenemos que estar las dos partes y saber que hemos reconciliado, que hemos interactuado. O sea, es algo que es muy complejo mirar la reconciliación con el perdón. Entonces, mi pregunta será, ¿reconciliamos o perdonamos? ¿O olvidamos
y reconciliamos. Yo personalmente creo que voy a hablarlo en calidad de no víctima, así que las víctimas me pueden dar palo. Pero lo voy a hablar a partir de afectaciones a mi dignidad, o sea, afectaciones como que me maltrataron, me pegaron, bueno, no sé. Cuando yo he perdonado, generalmente uno perdona para estar más tranquilo, para poder reconciliarse consigo mismo, porque muchas veces la afectación, además de que maltrata y ofende tu dignidad, tú sientes que pierdes algo de esa dignidad humana. Y yo lo aprendí mucho con Alexander cuando él nos decía, es que yo para qué seguía con ese, yo le devolví la dignidad y su humanidad a ese hombre cuando lo abracé y le dije, lo perdono de corazón. Pero eso es un proceso que es más interior y más personal. Tú necesariamente necesitas generar un proceso de perdón, pero generar un proceso de perdón significa sacarse muchos demonios. Algo que dice el Padre es exorcizar la guerra, exorcizar los males que ha dejado la guerra. Es un poco en el sentido religioso, o sea, sacar esos demonios que están dentro de ti, que no te permiten decir, que no te permiten dormir tranquilo, porque muchas veces el estar en paz y en reconciliación es que uno pueda estar en un estado y en un ambiente de serenidad, de tranquilidad. Eso es estar en paz con su entorno. Pero es un asunto difícil, miren, o sea, yo no voy a decir que es un asunto fácil, y menos cuando no he sido víctima. Pero sí he escuchado muchos testimonios y el de Alexander es el que más me ha gustado, porque dice así claramente, yo sentí que le devolví la dignidad a ese ser humano que la perdió cuando cometió un asesinato. Porque cuando tú cometes un crimen, pero yo no sé, aquí sí tendría que analizar desde la justicia, bueno, desde el derecho, ese tema de la restauración un poco de, o usted, ¿qué hace cuando comete un crimen? Si pierde la dignidad, si pierde su esencia humana. Realmente es un asunto más complejo y de mayor calado. Yo personalmente creo que para reconciliarse hay que perdonar muchas cosas. Y hay que perdonar cosas personales. Hay que avanzar en exorcizar esos demonios que a uno no lo dejan estar tranquilo. Álvaro levantó la mano. Es que yo pienso que esa parte, de pronto no todas las personas tenemos la misma capacidad de perdonar a aquella persona que me hizo el mal o de olvidar aquello que esa persona me hizo. No todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos la misma fortaleza. Entonces desde esa parte algunos la miran de una manera, otros la miramos de otra forma. Por lo menos yo he sido una de las personas que lo que siempre le he pedido a Dios es que me ayude a no guardar cosas a nadie. De hecho, yo he vivido tantas experiencias y una de las experiencias que yo viví fue una señora que me hizo mal. Pero yo ya nunca le corté rincón ni me puse ni enemistad con ella, pero ella sí se puso brava conmigo, ya, a pesar de que quien debía estar bravo era yo y no ella era la que se enojó conmigo de tal manera que yo siempre donde me la encontraba la saludaba y ella nunca me contestó. Si me la encontraba en la mañana, buenos días, hola, fulana, no me contestaba. Hasta que en un escenario ella dijo que ella no sabía por qué me guardaba rencor siendo que yo nunca le había hecho nada. Entonces, de pronto cosas como esas son las que cuando usted a alguien le hace un mal, cuando usted a alguien le hace un daño, ya sea físico o de cualquier manera, llámalo como se quiera llamar, pero que sea un mal, de pronto en el momento la reacción que usted toma, quién sabe cuál será, si será la mejor o será la peor. Entonces ahí es donde uno de pronto tiene que hacer. Yo he sido la persona que antes de hablar pienso lo que voy a decir, porque muchas veces yo no le puedo ofender con una palabra que diga y para mí no le estoy ofendiendo, pero en su corazón usted sintió que yo lo ofendí. Entonces siempre he sido muy prudente, de pronto soy más analítico que orador.
pero cuando hago trato de medir mis palabras con tal de no ofender a nadie. Entonces, por eso yo siempre he dicho que esta parte es difícil, pero no es imposible, porque nosotros podemos lograrlo si realmente disponemos en nuestro corazón. Eso es lo que quería decir. Beatriz. Bueno, yo pienso que nosotros como víctimas estamos abiertos a la reconciliación, no todos, pero después estamos en el proceso. Y no es fácil, pero estamos en el proceso. Pero pienso que la reconciliación y esto que anhelamos, primero, los victimarios son los que deben empezar, dando ellos como haciendo el avance ellos antes que nosotros, porque fueron ellos quienes nos hicieron daño, no fuimos nosotros quienes hicimos daño a ellos, no ellos a nosotros. En una audiencia que hubo, un victimario decía, nosotros nos estamos preparando desde las cárceles. Escuchemos, por favor. Desde las cárceles nos estamos preparando porque estamos preocupados que ahora hay muchos que van a salir. La sociedad no nos va a aceptar, no nos está aceptando. Entonces van a trabajar y no lo están recibiendo a trabajar. Y eso es verdad. Hubo un proceso que falló, un proceso que no se dio como ellos pensaban. Y entonces ellos dicen, nosotros estamos en el proceso de organizar una fundación o una corporación, porque estamos viendo que no vamos a ser aceptados por la sociedad y nos tenemos que preparar porque queremos exportar pescado, exportar pollo, exportar no sé qué, lo que están allá. Pero no habla de reconciliación ni habla de... O sea, ese día yo decía, ¿por qué? Si él está pensando en eso o esas personas están pensando en eso, ¿por qué no dice todas estas mujeres víctimas que hemos sido las que hemos llevado el mundo? ¿Por qué no trabajamos en ambas partes? Hombre, si de verdad queremos reconciliación, hagámoslo entre ambas partes. Tenemos la forma de hacerlo y porque si ellos dicen, nosotros queremos exportar y queremos hacer, ¿por qué no lo hacemos entre todos si estamos hablando de ellos? Pero no, ellos aparte están ya pensando en eso y están así, o sea, vamos a seguir siendo víctimas otra vez, sí, revictimizados, porque ellos están ya pensando en que se van a organizar una fundación o corporación para exportar pescado, pollo, no sé qué. ¿Y por qué no dicen vamos a hacerlo entre las víctimas? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Desde ya ahí no va a haber nada. Pues Elsa y Liliana. No soy psicóloga, pero es inicial que de pronto lo respeto desde su condición de víctima y ella dice, no hemos empezado sino ellos. Ahí nos damos cuenta, pues una propuesta desde aquí de nosotros. No se han creado los espacios para darle el acompañamiento a ellos, para que se preparen a ese encuentro con los victimarios. Porque pues que el perdón, la unión de nosotros es entre nosotros mismos. Si yo no tengo esa paz conmigo mismo, yo no voy a poder hacer ese acercamiento. Entonces, porque nosotros desde acá nos proponemos hacer como, y eso no se logra ni en una ni en dos sesiones. No se logra, pero por eso, pero si no se empieza, para que ellos puedan estar preparados a ese encuentro, ese trabajo en el victimario, entonces empezamos apoyando a ellos con esos espacios de reconciliación, primero personal. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Yo quiero que nos están ella dice ellos. No. ¿Quién habla de la víctima o de la No. Estoy hablando primero del apoyo a las víctimas para poder, como una preparación, como un acompañamiento, como ese, sí, como para enseñarlos, no sé, como un acompañamiento a esa reconciliación primero conmigo mismo, para poder estar preparado a un encuentro con un victimario. Pero lo que te dice bien, ellos están pensando en ellos, más no han pensado en la víctima. En cambio, nosotras víctimas estamos pensando en los victimarios, en el perdonarlos, que hay que hacer la reconciliación, que hay todos los victimarios. Y eso se ha visto aquí en el departamento de Córdoba, que hay preferencia para los victimarios y más no para los victimarios. Yo diría una cosa sobre eso que acabas de mencionar, Rosa, y es que
ese tipo de cosas hay que soportarlas y decir con claros ejemplos, porque ese tipo de generalizaciones nos pueden hacer daño. O sea, ya te doy la palabra, no te preocupes. Entonces, uno con ejemplos, lo de Beatriz es preocupante porque efectivamente, seguramente hay entidades públicas que sí respaldan más o apoyan más esos procesos porque pues hay intereses, eso no lo vamos a negar, pero el preparémonos para la paz es eso. O sea, yo no estoy, o sea, el mensaje que no quiero que se lleven es que el perdón y la reconciliación hay que hacerlo, no. Estoy hablando de que esto es un proceso muy personal, pongo ejemplos, pongo casos. Hay ejemplos en el mundo, en Sudáfrica, en los Balcanes, donde estas sociedades han podido avanzar sobre cosas que son terribles. Por ejemplo, los crímenes étnicos, los conflictos étnicos y religiosos son peores que el propio conflicto colombiano, o sea, sus características. Y hay sociedades que han podido avanzar, pero eso es un proceso. Entonces, no quiero que se vayan con ese mensaje, ya te doy la palabra, Liliana. No quiero que se vayan con ese mensaje de que perdón y reconciliación y de no. Es un proceso, mira, lo de Alexander ayuda un poco el tema religioso, o sea, el tema de la espiritualidad. Como tú manejas la espiritualidad, tú ayuda un poco. Yo no voy a negar ese asunto. Pero muchas veces son procesos individuales y son procesos que necesitan acompañamiento psicológico. En eso estamos completamente de acuerdo. Entonces, Rosa, déjame darle la palabra a Liliana y vuelvo contigo. Liliana, y Rosa, y luego nuestro amigo Reinaldo. Yo quiero decir algo, pero primero quiero hacer una aclaración que lo hago con mucho respeto hacia las víctimas y sobre todo con admiración, porque yo sé que muchas de las personas que son víctimas tienen unas historias de vida muy duras, que personalmente no creo que yo hubiera sido capaz de levantar cabeza después de las cosas que muchos han vivido. Entonces, con todo respeto y con admiración digo lo siguiente: el perdón es algo intrínseco de cada ser humano, algo propio. Yo puedo decidir en mi vida si yo quiero perdonar o no a alguien sin necesidad de que esa persona me pida o no me pida perdón a mí. Porque puede pasar que a mí me pidan perdón y yo diga que no está en mi interior y que no lo perdono, y es mi decisión. O puede pasar que alguien no me pida perdón a mí y yo diga, yo le perdono a usted lo que me hizo y yo sigo adelante con mi vida. Eso es algo propio de cada quien. Entonces, si es cierto lo que dice la compañera, que el deber ser sería que el victimario diera ese primer paso. Pero la realidad compleja que vivimos en un país donde la escala de valores está totalmente invertida, ese no es lo que va a pasar, no es lo que ha pasado. Entonces, en mi interior y por mi sanación, yo soy quien decido si perdono o no perdono. Y sobre el otro comentario que dijo la compañera, que dice, ellos ya quieren tener empresa, ellos ya quieren, nos van a revictimizar. Con todo respeto, yo difiero de su punto de vista, porque que alguien tenga un proyecto de vida para dejar atrás algo de lo que yo estoy seguro que de pronto si ya está pensando en trabajar o en tener familia, es que porque no se siente orgulloso de eso que hizo, si no siguiera en lo mismo. Que esa persona decida tener un proyecto de vida, puedo creer que no lo está haciendo porque me quiera causar un daño a mí, o porque me quiera volver a revictimizar a mí después de lo que me pasó, sino porque como seres humanos tenemos la necesidad de subsistir, de llevar el alimento a nuestras familias, porque ellos también son seres humanos como nosotros, sin querer decir que está bien o que se merecen el triunfo o que se merecen que les den otra oportunidad, no, nada de eso. Simplemente le quiero decir a ella que ya ha sufrido mucho en esta vida y que no piense que el progreso de otros es la revictimización suya. Ya, Rosa. Que no lo entienda así, porque eso no es algo que le va a hacer bien. Rosa. Lo que quiero decir es porque hay una evolución del artículo.
Eso no es ajeno y mis compañeros víctimas lo saben, al menos yo lo sé porque yo siempre he trabajado con artistas. Y se ha visto casos en Clarita Rica, no hay una sola víctima que tenga su proyecto producido a uso sostenido porque no ha tenido el apoyo del Estado o del gobierno. Mientras que los señores victimarios, si tienen sus talleres de motos bien montados, pero de lo que se dice bien montado con ayuda del gobierno. Entonces eso es lo que yo digo, si nosotros no hemos vivido esa experiencia, no podemos decirlo, pero uno que la está viviendo y que sí ha sufrido eso, eso es lo que nosotros decimos. ¿Y cómo va a haber una reconciliación donde nosotros vemos que a nosotros, en vez de ayudarnos los páginas de pronto a quitarnos lo que a nosotros nos pertenece, porque ellos nos quitaron todo? O sea, nuestra forma de vida. Por ejemplo, yo lo tenía todo, yo no tengo nada. Reina y Miguel. Pues ya, lo que ya casi lo que llega a decir lo dijo la compañera, porque aquí hay varios conceptos y todos son respetables, pero lo decía tú ahora la vez pasada, todos somos colombianos y atrás de todas de esos victimarios son personas que, pues decías tú, más en lo rural, vieron la necesidad o vieron ese punto de empleo o esa necesidad para sostener a su familia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ACR y yo trabajando con esos muchachos, o sea, hay mucha historia, hay muchas cosas diferentes, muchos de ellos también eran víctimas. O sea, yo no puedo juzgar a nadie porque si mató a otro, uno no sabe las razones quién lo juzgó a esa persona, y yo soy víctima, yo trabajé con él igual porque ojalá se hiciera como trabajar juntamente con ACR, con esas personas que ya se han rehabilitado. Ellos prendieron unos clavos de ellos contentos que ya tenían su taller de herradura y muchos de ellos me decían, gracias a Dios, yo estuve, gracias a Dios, yo nunca maté a nadie. Muchos dijeron, a veces me tocó y no dormía porque me obligaron o me tocó. O sea, son tantos conceptos y si todos son respetables, pero a mi punto de vista, si yo quiero perdonar, yo tengo que buscar también la persona para perdonar, y ahí está el ejemplo de Alexander, que lo acabamos de ver, está haciendo que todo lo que se pasó y vaya y abraza y perdona. Pero aquí todos los conceptos de cada uno de nosotros son respetables, pero yo no puedo juzgar a nadie porque yo soy víctima, no tengo que estar siempre buscando, sino buscar una solución. Estamos en un proceso de paz y hay que aportarle a la paz. Miguel, Beatriz y Yolima. Asumiendo todo esto que hemos aprendido en este diplomado, asumiendo que es un proceso muy complejo, un proceso muy difícil de entender y de asumir, se trata de construir una vocación para la paz, que implica el reconocimiento del uno y del otro. Algo bien importante tiene que ver con que aquí, para que haya paz, el sujeto más importante es la víctima, y no el victimario. La paz, por ejemplo, ¿quién es importante? ¿Quién fue la persona más importante, el sujeto más importante en Sudáfrica? Mandela. Los victimarios no son nombrados. Y ese es un castigo, o sea, digamos, es una forma de castigar al victimario. Aquí el victimario no puede ser protagonista. Pero obviamente es un ser humano también que se equivocó. La responsabilidad de uno también es entender por qué se dan las cosas, ¿no? Y sacrificar todos esos resentimientos que a uno le puede causar la guerra, pero que la única posibilidad de que haya paz es que la víctima apoye la reconciliación.
Eso es lo más importante. En una interlocución con Mancuso, en Cartagena, a mí me correspondió controvertirle a él todo lo que decía sobre la Universidad de Córdoba. Y yo me vi obligado entonces a decirle con mucha paz, ¿cierto? Abatido a través de las cámaras, que le dije que nosotros no estábamos en la posición de victimario de él ahora. Que entendíamos que para que hubiera paz, nosotros tendríamos que aceptar para él una pena alternativa, una justicia transicional, porque es la herramienta que hace posible la paz. Y el otro elemento que hay que entender, hombre, la paz es tan larga como la guerra. Quizás la paz es más larga que la guerra. La paz no es una cosa que se va a lograr con, por ejemplo, con la firma del pacto de paz con la PAR o el ELN, ¿no? Ese es apenas el primer paso. Es un compromiso que de ahí en adelante, ¿cierto? Tenemos que borrar, ¿cierto? De alguna manera, ¿sí? Todas esas realidades que causaron dolor, que causaron daño. Y hay un elemento bien importante, que en todo este proceso, a mí me ha tocado conocer mucha gente de la oficina, de la unidad de víctimas, de tierra, y conocer también testimonios de muchas víctimas a través de los intercambios que hemos hecho en todo el país, con víctimas. Y me he dado cuenta, quiero destacar dos cosas. Una son las condiciones humanas y el gran compromiso político y la gran formación de la mayoría de la gente que trabaja con la unidad de víctimas. O sea, me da la impresión, digo, ¿no? ¿Cómo se dio esa coincidencia de que quizás llegaron ahí las mejores personas, las más comprometidas, ¿cierto?, con este proceso, y que son funcionarios y personas que están del lado de las víctimas. Es algo que, digamos, es algo admirable. Eso dice mucho del compromiso político del gobierno que ha planteado esta política de paz a través de la ley de víctimas. Y el otro elemento importante es que estemos dispuestos a reconocer que las realidades no se borran porque yo tengo la percepción de que las cosas están haciendo bien, ¿cierto? Entonces cuando Rosa señala un caso, que puede ser un caso particular, pero es la realidad que ella está viviendo, y esa realidad no la podemos borrar, sino que la institucionalidad tiene que asumir que esas cosas tienen que borrarse, tienen que corregirse, tienen que subsanarse. Beatriz. Bueno, yo era una de las personas que estaba muy cerrada en guardar mi cuerpo por 20 años, pero después me di cuenta que el daño no lo causaron los jóvenes por los que cargaban los fusiles, no. Ellos son hijos de nuestros compañeros, víctimas, porque yo por mis propios ojos y con mi resultado muchos jóvenes de 14 años y números ordenados y autorizados y utilizados para cometer todas las cosas. Hoy en día que ellos estén en la cárcel, que ellos han matado también, ellos no pueden participar. Ellos son un ejército conformado por X, 4, 6, 8, 10 personas, que ellos fueron trabajadores de ellos para poder cometer todos los casos. Entonces, de pronto estaba cerrada en esa forma de odiar y todas las personas cuando se hablaba de paramilitar odiaba, pero oye, mi mentalidad ha cambiado tanto en ese aspecto porque yo recuerdo jóvenes que quisieran pero no porque quisieran, fueron reclutados, fueron obligados a hacer publicidad. Ellos fueron los que cargaron el rifle, pero ellos no son culpables. Entonces son los hijos de nuestros mismos compañeros de la nación. Yolima, Alberto. Estoy de acuerdo con lo que
dijo el profesor que realmente hay que darle el lugar que le corresponde a las víctimas. ¿Por qué? Y en cuanto a lo que decía la señora Rosamelia y lo que decía Beatriz, realmente, y para que pueda ver esa reconciliación y ese perdón, se debe iniciar con un proceso de sanación, ¿verdad? Ese proceso de sanación, ¿en qué consiste? En ese acompañamiento que deben de tener todas estas instituciones que hoy en día está muy bonito en el papel, pero no se ha hecho una realidad. En parte en algunos lugares de Colombia, algunas instituciones lo han hecho, pero en otros lugares está completamente se ha implementado. Otra cosa que me parece a mí muy importante, y mientras no se le dé ese reconocimiento, mientras no se le dé ese estatus de víctima como realmente son y las condiciones para salir adelante, eso es imposible llegar a un perdón, porque para mí, o sea, hablando en mí personalmente, yo no sería capaz, no soy capaz de que alguien venga que me hizo un daño y decir, yo buscarlo y decirle, sí, yo te voy a perdonar. No, señor, no sabe por la situación en que yo he pasado, no se sabe, la mayoría no sabe todavía por todas las dificultades que hemos tenido que pasar. Es muy fácil decirlo desde el otro lado, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, no, pero es perdonar, ay, que pobrecito, que ellos no pueden. O sea, lo que ellos hicieron no se justifica, no puede justificar nada, quitarle la vida, quitarle la dignidad a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, todo se ve muy bonito desde la barrera, pero cuando estamos dentro y cuando somos y hemos sufrido esto, ¿verdad? Es muy diferente, muy diferente. Entonces no es fácil uno decir, sí, hay que perdonar. Como todos dicen, es un proceso, sí, es un proceso. Algunos los hacen mucho más rápido que otros. Pero el hecho de que uno tenga algo y que de la noche a la mañana vengan X personas y se lo quiten y queda uno en el aire. Le quiten la familia, le maten los hijos pequeños, que le maten el esposo, que se lo desaparecen, ¿verdad? Entonces nosotros, sí, que son violados, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres. Es difícil decir, sí, hay que perdonar. Se puede dar ese caso, se puede dar en muchos lo han hecho, ¿verdad? Pero mientras no se le dé ese caso de víctima y de importancia que tiene la víctima, mira, es más, que muchos, te lo digo por experiencia, muchos de las víctimas con los que nosotros estamos trabajando dicen que es mejor ser victimario que víctima. Imagínense ustedes, es mejor ser victimario que víctima. ¿Por qué? Porque nosotros, el Estado, nos tiene mendigando una ayuda humanitaria. Hacemos propuestas para proyectos productivos. Ahora en la Planetática no hemos visto nada. En cambio, los victimarios, 80 propuestas, y ahí están trabajando. Entonces, es un proceso que los mercadistas, ¿para qué sirve? A nosotros como víctimas nos sirve recuperar nuestra dignidad a través de qué? A través del trabajo. Nosotros tenemos capacidades para hacerlo. Entonces, mientras nosotros tengamos esas necesidades, eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque entonces prefiero yo coger, irme para el monte y hacer lo mismo que ellos para después regresar bien. Yo quisiera decir algo. No, yo no te voy a cuestionar, o sea, es tu percepción. Solo quería mencionar lo siguiente. Recuerden todos y todas, que este es un escenario de debate, un escenario académico, y que en muchas ocasiones nosotros tenemos que propender porque en nuestro lenguaje se utilicen herramientas que se han venido dando para ir superando las preconcepciones, los preconceptos, las ideas generales que muchas veces al debate académico le hacen daño. Por eso yo preguntaba o decía, es mejor que tú afirmes con hechos concretos y claros, y que
se mire la posibilidad de generar alternativas y desde la política pública municipal qué se está haciendo, qué se va desarrollando, o sea, ese tipo de cosas o sea, estoy de acuerdo con Miguel, o sea, es su realidad, es lo que están viviendo, muy seguramente hay que encontrar alternativas para eso. Alberto, perdóname un segundo, ¿alguien más? Cierro con Alberto y terminamos la sesión para llenemos la ficha rápidamente, explicar un tema y para salir a almorzar. Sí, hay algo que hemos, pues en los escenarios en los que he participado, que hay representantes de instituciones, lo he dicho, el perdón, siempre y cuando sea con la palabra empeñada, excelente. Pero pedir perdón para seguir delinquiendo desde las cárceles no tiene ningún sentido. ¿Hasta dónde nosotros podemos creer en un perdón de esa índole? Lo otro es lo siguiente, sí es cierto de que los victimarios son seres humanos al igual que nosotros, pero hemos notado, no lo digo por celo, sino por lo que estamos viviendo, y ahorita el compañero mencionaba algo. Hasta me he atrevido a decir que es mejor ser victimario que víctima. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos los frentes de trabajo que hay en Montería, no voy a hablar de otra parte distinta a Montería, ¿cuántos victimarios hay trabajando y cuántas víctimas hay trabajando? Entonces mire la descompensación. ¿Qué estamos solicitando? Estamos solicitando por lo menos equidad, no otra cosa sino eso. He visto, y ahí está Arboletes, un municipio aquí vecino de nosotros que tiene que ver mucho con Montería, donde a los victimarios le entregaron chalupas con motores que valen por encima de 100 millones de pesos a 2 o 3 personas, cuando a nosotros se nos da 1,5 millones o 700 o 900 mil pesos y quieren que nosotros nos convirtamos en empresarios. Esa no es la razón y eso no es lo que nosotros queremos, porque de una cosa podemos estar seguros: de 1,000 personas que le den fortalecimiento con 900, con 700 mil pesos, 2 o 3 siguen adelante, el resto no los comemos, y entre eso métame a mí si quieren. Sí, porque es que yo no voy a dejar morir a mis hijos de hambre teniendo 700 mil pesos ahí que los puedo invertir, me los como, y de eso pueden estar seguros todas las instituciones. Entonces, lo que le hemos dicho, y aprovecho el espacio con las instituciones, necesitamos que ustedes, instituciones, nos ayuden a cargar la cruz. Eso es lo que nosotros necesitamos. Gracias, Juan. Mire, cierro con lo siguiente. Es muy importante, por eso la puse ahí en el tablero, que esta palabra la comencemos también a adoptar en nuestras conductas, en nuestro trabajo, porque yo sé, yo entiendo las fallas y el malestar de las víctimas, lo entendemos porque es una falla de la arquitectura y de la infraestructura de atención a víctimas, pero sí es importante que comencemos a propiciar los debates y el reconocimiento de los escenarios, porque ahí también radica un poco la reconciliación de cómo los representantes de las víctimas se reconcilian con la institucionalidad que en muchos casos también fue la causante de los hechos victimizantes. Pero eso es un proceso. Seguramente el empoderamiento que ustedes tengan del papel que tienen las políticas públicas, de los recursos, de las capacidades que ustedes mismos generen, seguramente podrá surtir efectos y tendrá éxitos en la medida en que se apropien de ese papel, generen ese diálogo, ese espacio, que la reconciliación no es solamente con el tema de los victimarios, no, es la recuperación de la confianza en el Estado. Eso es vital. Entonces, yo invito mucho y dejo la reflexión para que piensen mucho en ese tema. Yo sé que es un tema muy espinoso, álgido, es molesto, genera mucho malestar porque
pues que a mí como funcionario público me cuestione mi trabajo sabiendo muchas veces que no conocen lo que yo hago, lo que yo invierto, mi tiempo, es molesto, y es molesto para ustedes decir pues que no hay respuesta. Pero precisamente lo que queremos es generar el escenario para que haya, lo que dijo Gabriel, una participación más que efectiva, una participación real y que tenga algún grado de incidencia. Las transformaciones se van a dar en la medida en que sigamos formándonos y sigamos fortaleciendo nuestras capacidades. Entonces yo dejo ahí, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho el espacio y realmente lo que yo busco es que pensemos un poquito más del asunto, pensemos la actuación, pensemos el papel y que pues esto sirva para efectivamente generar muchas dinámicas y muchos cambios que se necesitan. Entonces, gracias por eso. Doy únicamente los siguientes anuncios. Vamos a llenar la ficha que debemos llenar en todas las sesiones. Vuelvo e insisto con el tema de la ficha. La ficha es un mecanismo de información que nos está solicitando el programa de tierras. Yo les pido el favor muy encarecidamente de que ayer me decían un poco, es que esa vaina como que nosotros no nos vemos reflejados, como que solo el tema de restitución de tierras. Entonces yo ya le informé a USAID, ya le informé al programa, oiga, ya la asistencia ya viene rotando, ya la asistencia ya viene rotando, tranquilos, además está el espacio del almuerzo. Ya, no me preocupen, escuchemos. Todas las preguntas son con base en el módulo. Si usted cree que no aplica la respuesta, pues simplemente ponga no aplica.